Judicatura, ¿quién va a ser el acto inaugural del evento? Por favor, doctor, adelante, tiene la palabra. Un fraterno saludo a todos los partícipes de este magno evento. Interesante ver cómo la colectividad y la sociedad jurídica poco a poco se andan interesando por los métodos alternativos de solución de conflictos. Interés que viene no solo para descongestionar el aparataje judicial, sino también para fortalecer los sistemas de cultura de paz. Ya pues la mediación ayuda de manera efectiva y eficiente a que se controlen o se solucionen problemas, sean estos en la índole laboral, en cuestiones familiares, en cuestiones acerca de propiedades comunitarias, etcétera, en fin. Así también ya los ponentes de este magno curso sabrán ilustrarles a ustedes sobre las maravillas que tiene este método alternativo de solución de conflictos. Dígase de paso que también puede ser un detonante que impulse a aboliciones de ciertos prototipos penales. Pues aquí nos acompañarán ponentes de diferentes latitudes del planeta, como Javier Ales de España, Pablo Arteta de Colombia, Narda Bernal de México, Lorena Riccardi de Italia, Silvia Estrella de Ecuador, Carmina Quilmore de Chile, Alicia Milán de Chile, de Argentina, Jordi Casajoana de España, etcétera. Vienen ponentes también de Costa Rica, de México, de Colombia y por supuesto también de nuestro país. Las experiencias que se van nutriendo en torno a la mediación tienen a su vez que convertirse en una práctica a través de la cual el manejo del conflicto, del problema, que es la materia prima sobre la que trabajan los abogados, llegue a solucionarse. Y este conjunto de prácticas, estoy seguro que en la interrelación y en el ejercicio de este encuentro van a tener novedosas experiencias y aprendizajes. De esta manera, ante ustedes, quiero declarar inaugurado este tercer encuentro internacional de experiencias y aprendizajes de la mediación 2022 y las perspectivas que nos proyectamos para el 2023. Bienvenidos y que les sirva de provecho. Muchas gracias, doctor, por darnos esas palabras para inaugurar el evento. A continuación, tenemos las palabras de la doctora Silvia Estrella, directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, quien iniciará con la bienvenida del evento. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país de donde nos están mirando. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuestros amigos que son ponentes internacionales por colaborarnos nuevamente en este tercer encuentro internacional con la idea de compartir con cada uno de ustedes esas experiencias que hemos tenido en los distintos países sobre los métodos alternativos de solución de conflictos durante el 2022 y cuáles son las perspectivas 2023. Les agradezco enormemente por la puntualidad, por la asistencia. Algunos participantes, estamos 619 personas y sé que se están incluyendo cada vez más, pues estas actividades gratuitas y que son parte de nuestra gestión como institución. Agradezco nuevamente a los ponentes que están aquí el día de hoy, al doctor Javier Ales de España, al doctor Pablo Arteta de Colombia y a la doctora, no la veo, ¿dónde está? No la veo a nuestra compañera que también pues nos colabora durante estas tres actividades que hemos realizado como Consejo de la Judicatura y que con la idea de innovar, de sumar y aunar esfuerzos a esto que es la tan anhelada cultura de paz, nos traen sus ideas, sus experiencias. Y pues déjenme contarles que pues para nosotros también es un gusto el poder compartirles la experiencia que hemos tenido en Ecuador. El día de hoy justamente inauguramos un programa radial que es gratuito y que también pues el Estado ha hecho un trabajo de autogestión que se llama Culturizando en Mediación y Conciliación a la Ciudadanía. Para nosotros es una satisfacción enorme el que podamos también llegar a las zonas urbanas y rurales. Al final nosotros cerramos con un resumen en quichua
que es pues un compañero mediador quichohablante quien nos colabora con esta actividad de resumen al final. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por ser parte de este esfuerzo institucional y pues de cada uno de los países a los que ustedes representan con mucho orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por las palabras de bienvenida. Queremos también dar un saludo fraterno al PhD Danilo Caicedo, director de la Escuela de la Función Judicial, quien también ha colaborado en la organización de este evento internacional al Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Como primera ponencia, para ya entrar en materia, tenemos la ponencia del doctor Javier Alessioli. Me voy a permitir leer un extracto de la hoja de vida antes de darle la palabra. El doctor Javier Alessioli es licenciado en Derecho, abogado y máster en Intervención y Mediación Familiar por la Universidad de Sevilla, España. Es abogado, mediador, conferencista docente y director del curso de especialistas en mediación familiar de la Universidad Loyola Andalucía, España, y de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es doctor honoris causa por la Universidad de Cuauhtémoc de Aguascalientes, México, presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar, AMEFA, director de la Escuela Sevillana de Mediación, director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, investigador miembro de la Red Andaluza de Investigación para la Paz y los Derechos Humanos, del Instituto de la Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Fue director del Máster de Mediación de las Universidades San Pablo de Olavide y actualmente es director de la Universidad de Loyola, Andalucía. Ha sido autor de diversas y numerosas publicaciones, artículos y ponencias sobre mediación con enfoque familiar. Es autor de libros La mediación familiar, La mediación y la magia de la mediación y guía práctica sobre la mediación. Para mí es un gusto y un honor poder darle la palabra al doctor Javier Alessioli desde España, quien es nuestro primer capacitador de este encuentro internacional. Doctor, bienvenido, adelante. Hola, buenas tardes, Sebastián. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, y a Silvia y a Wilman, a todos los que habéis tenido a bien intervenir en primer lugar, dando la bienvenida a todos los que estamos aquí, pero sobre todo por tener, y lo represento en tu nombre, Sebastián, tener el atrevimiento de citarnos a todos aquí para hablar, ¿no? de algo que nos apasiona, creo que nos gusta, nos apasiona la mediación, pero sobre todo con esa perspectiva como habéis planeado durante estos 3 días de qué estamos haciendo en distintos países, en distintos lugares, y qué preveemos que se puede hacer a partir también de este año, de forma inmediata, para seguir apostando por esta cultura del acuerdo. Así que enhorabuena por la organización, muchas gracias por tu palabra y feliz de ver a tantos compañeros y compañeras, de los que además a muchos, a poco que veo las pequeñas caritas que aparecen en pantalla, con mucho he coincidido en muchas actividades, por lo cual me encanta reencontrarme en este caso con todos, ¿no? Y bueno, yo el planteamiento que quería hacer en este rato que me toca intervenir, y también, por supuesto, como habéis previsto, con la posibilidad después de en unos 10 minutos que alguien pueda preguntar o que desde la organización podáis decirnos a los ponentes cuáles son las cuestiones que se están planteando también en el propio chat. Quería dar esta visión actual. Creo que venimos, si no recuerdo mal, 2 compañeros de España, mi buen amigo Jordi Casalluana y yo, uno en Andalucía, que es mi caso, en Sevilla, y el otro en Cataluña, en Barcelona, que también va a dar una perspectiva muy interesante de carácter territorial. Y en ambos casos, por lo menos en el mío, me gustaría mucho que en este rato que voy a compartir, poder dar esa visión de lo que al día de hoy estamos viviendo desde la perspectiva de la mediación. Y también con una idea que yo creo que debe de ser el resumen, y me permito, al ser el primero en intervenir como docente, me permito animaros a los que estáis ahora presentes y que vais a poder estar en los 3 días, que penséis que todo esto también obedece a una idea que yo creo que es muy importante, que es la famosa Agenda 2030. Hay una idea
desde Naciones Unidas, desde hace muchísimos años, a la que se han unido todos los países, todos los que estamos aquí, en la que estamos intentando cumplir una serie de objetivos. Y fijaros que le hemos puesto el marco del año 2030. Parecía muy lejos cuando se creó, cuando se pensó en esta agenda, y ya fijaros que prácticamente quedan 7 años para llegar al 2030. Y estamos en esa carrera de ir cumpliendo objetivos en el tema de la pobreza, en el tema de la igualdad, en el tema de la salud, en el tema del trabajo y en el objetivo que a nosotros nos trae, que es justicia y paz. Yo creo que todo lo que vamos a aportar los distintos ponentes en estos 3 días deben de entrar en esa coctelera, en ese vaso, en esa botella grande, y que podáis moverlo y pensar qué se está haciendo en distintas partes del mundo para cumplir algo que para nosotros es básico, que es justicia social y paz. Y nada mejor para justicia social y paz que hablar de mediación. Os voy a compartir un PowerPoint para, como siempre hago, para, bueno, dar también una especie de imagen a lo que os voy contando, puedo ir diciendo. Y como veis, vamos a hablar de experiencias y aprendizajes que podemos tener en el 2022 y qué perspectiva tenemos para este año recién estrenado. Y yo quería llamarle, siguiendo un poco el devenir de los encuentros anteriores en los que, en el segundo, que también tuve la oportunidad de participar, un viaje por la gestión de conflictos desde Sevilla. Me vais a permitir que ahora todos los que estáis aquí arregláis vuestra maleta, vuestro bolso, guardéis vuestra ropa, cojáis por el asa el bolso, os montéis en un avión y automáticamente veniros para acá, veniros para España, veniros para Sevilla, para vivir conmigo, junto a mí, pues lo que está ocurriendo aquí. ¿En qué punto estamos? Mira, una de las cosas yo creo más interesantes en España, aprovechando que estamos en el ámbito de la función judicial, yo también soy abogado de origen y estamos en la Escuela de Función Judicial. En España se apostó en primer lugar desde el primer momento en que abogados, psicólogos, psicólogas, educadores, gestores administrativos, asociaciones, personal de todo tipo, se introdujeran en este campo de la mediación. Hay una idea primera, principal, que me gustaría que nos quedara y que nos calara y que nos penetrara, es que la mediación, yo siempre digo que no es propiedad de nadie y es responsabilidad de todos, porque el conflicto está en cualquier área. Ahora estamos viviendo una época en la que hay bullying, en la que hay muchos problemas educativos. El conflicto está en las instituciones educativas. Educadores, maestros, maestras tienen que gestionar el conflicto, tienen que utilizar la mediación. Hay conflictos en hospitales, conflictos sanitarios. El personal sanitario tiene que formarse en mediación. Hay conflictos en administraciones, hay conflictos en ayuntamientos, hay conflictos en municipios, en comunidades. Hay que formar a los gestores administrativos, a las personas que representan a la administración. Es decir, yo creo que una de las cosas más interesantes que estamos viendo y que puede estar apostando más en este año pasado y a partir de ahora, por supuesto, seguiremos apostando por él, que todos nos hemos unido a este carro, de cualquier ámbito. Y en este sentido, fijaros que se dice abogados, psicólogos, educadores, gestores administrativos, asociaciones, etcétera, podríamos poner, reclaman la reactivación del anteproyecto promulgado en enero del año 2019 para que la mediación termine siendo conocida. Me gustaría, luego lo voy a enseñar un momentito, pero daros conciencia a todos los que estáis aquí de distintas partes del mundo que la mediación, haciendo un símil con el ser humano, es muy joven. Tan joven como que, por ejemplo, en Europa tiene 25 años. Pensad los que estáis aquí, ¿qué éramos cuando teníamos 25 años? Yo ahora tengo 62 años. Madre mía, lo que ha pasado desde que yo tenía 25 años. Y lo iluso, lo joven que era y las grandes perspectivas que tenía cuando tenía 25 años. Y que además todavía no había salido
casi de mi casa, de mi familia. No había constituido mi propia familia. Parece que no, pero 25 años muy poco. En Europa fue en el año 98, 1998, cuando esto empezó a resurgir. Tras este inicio en 1998, nos encontramos que hasta el año 2012 no llega a España una normativa, un marco legal a la mediación. Luego me voy a más. Del 2012 al 2023, estamos hablando de 11 años. La mediación hoy en día tiene 11 años en España. 11 años regulada. Experiencia hay muchísima de hace mucho tiempo. Yo en principio y particularmente, y perdonad por poner al burro delante, llevo 30 años en esta profesión. Pero como profesión, como perfil profesional, como etiqueta en el ámbito laboral, solamente tiene 11 años, porque hasta el año 2012 no aparece en España una normativa. Y tal es, tan joven y tan difícil de llevar adelante, pero tan importante, que en el año 2019, fijaros que dice ahí, se propone un anteproyecto de ley para impulsar la mediación. Es decir, como es desconocida, como es complicada muchas veces que la gente dé su brazo a torcer, vaya a la negociación, porque vivimos una cultura del conflicto en el que nos enseñan, cada vez que tenemos un problema, a poner una reclamación, no nos enseñan a dialogar, a dar la mano. Se piensa en España crear un anteproyecto en el que se impulse la mediación. Bueno, pues de momento estamos en un punto en el que pedimos esa reactivación. Como os decía, un cuarto de siglo regulando la mediación. Fue en el año 98 cuando se aprobó ese texto, una recomendación europea. ¿Hacia dónde vamos? Y permitidme una cita de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, una magnífica obra que todos conocemos, en una de sus frases dice: «Oh, siempre llegarás a alguna parte», dijo el gato, «si caminas lo bastante». Creo que estamos en un punto y seguido. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Muchas cosas. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Muchas más. Estamos en un punto y seguido porque para llegar, aunque yo creo que en esto nunca se llega, porque ocurre como en lo que es un proceso de mediación, es un viaje entre cómo estás a cómo quieres estar, hacia el futuro. Pero necesitamos caminar, necesitamos seguir trabajando mucho en este campo. Porque en el año 98, insisto, salió esa recomendación europea. Y en España, tras la recomendación europea y aquella normativa que se creó en el año 2012, se busca también, al día de hoy, una normativa, aparte del impulso de la mediación, que se denomina, está ahora mismo en anteproyecto también. Pensad la cantidad de problemas que hay entre la guerra y las decisiones que hay que tomar políticamente en cualquier país, en España también. Está ahí en stand-by, lleva 1, 2, 3 años en stand-by, se quiere que en el año 2023 ya salga definitivamente. Se busca una normativa, también se crea, además de una medida de impulso de la mediación, una normativa sobre medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia. En lo que se está dibujando en España, para que nos hagan una idea, es una especie de sistema multipuertas, similar al que existe ya en algunos países, de tal manera que una persona, un ciudadano, un ecuatoriano, una ecuatoriana, un español, una española que tenga un conflicto de cualquier índole, puede ir y acudir al medio de solución que piense que se adecua a sus características. Esta es la apuesta más actual que estamos teniendo en España. De tal manera que si tú tienes un conflicto, puedes acudir a una negociación pura y dura, puedes ir incluso a conciliación, con el concepto de lo que significa conciliación y que no voy a hablar. Podemos ir a lo que llamamos ahora también derecho colaborativo, de tal manera que vayamos a abogados, a abogadas que renuncian a ir a los tribunales con tal de negociar, de tal manera que si se negocia y se llega a un acuerdo, se ha negociado cada uno en el interés de su cliente, pero que si no se llega a un acuerdo, ellos renuncian a acudir a los tribunales. Eso es un derecho colaborativo. También la posibilidad de acudir a la opinión de expertos independientes, una especie como de arbitraje, y buscando en otras ocasiones ofertas vinculantes y, por supuesto, la mediación. Es decir,
Pensad qué está ocurriendo ahora mismo en España. La mediación, no os voy a contar lo que es, doy por supuesto que todos lo sabemos, como método alternativo que vamos a gestionar los conflictos de las personas y que vamos a hacer que sean ellos los que decidan, porque nosotros somos simplemente unos conductores para empoderarles para que ellos tomen decisiones y se escuchen. Pero sin hablar de lo que es la mediación, se está pensando impulsar la mediación, reformar el ámbito procesal para introducir la necesidad de salir un poco del sistema judicial y que se pueda acudir a un sistema multipuertas en el que aquellas personas que tengan un conflicto tengan la posibilidad de viajar y de entrar en la puerta que ellos crean más oportuno a su problema. Detrás de esa puerta habrá profesionales, en la puerta de la mediación estaremos los mediadores y las mediadoras que atenderemos ante el conflicto en el que se encuentre. Esa es un poco la principal novedad que podemos decir que estamos viendo. Pero claro, también os quiero ser muy sincero. Yo creo que se hace flaco favor legislativo porque interesadamente se quiere insistir en que la mediación quita trabajo. La mediación, de alguna forma, va a salir adelante o debe de salir adelante para descongestionar los tribunales. La mediación es fundamental porque los tribunales son muy costosos y muy lentos. Y yo creo, sinceramente, que es algo que no deberíamos de apoyarnos en ello. Todos sabemos que eso puede ocurrir, que eso debe ocurrir, pero no incidimos en el valor añadido que tiene la mediación. Y yo os diría, ¿qué valor tiene la mediación? Me encantaría que este encuentro, si fuera presencial, os estaría hablando con vosotras. Me gustaría hacer esta pregunta. ¿Qué valor añadido ha tenido para ustedes, para vosotros, para vosotras, para mí, entrar en el campo de la mediación? No es menos costosa. Una mediación larga, eterna y con un pago. No, evidentemente los costes serán menos que el litigio, seguramente. No tiene por qué ser más lenta o rápida. Eso depende de la actitud de los mediados, de las personas que tienen problemas. Hay personas muy tozudas y que por mucho que hagamos sesiones y sesiones y sesiones y sesiones, es una pérdida de tiempo. No tiene por qué ser más lenta, más. Yo no quiero compararme con la justicia. Yo creo que hay un flaco favor legislativo si la idea de que la mediación en nuestros distintos países sea para descongestionar, para agilizar. Yo creo que el valor añadido habría que preguntarlo a cada uno de los que están aquí. Si a mí me lo preguntaran, yo diría, ¿qué valor añadido tiene para mí la mediación? Muy fácil, la satisfacción. La satisfacción del deber cumplido. Para mí ese es el valor añadido. Cuando me hice mediador, siempre cuento, si alguno me lo habéis escuchado, me devolvió la ilusión a cuando me hice abogado. Porque yo me hice abogado porque me gusta abogar. Y abogar, amigos y amigas, es ayudar. Y ayudar desde la perspectiva de hacerles ver que nadie mejor que ellos tiene la solución en sus manos, como El alquimista de Paulo Coelho, si lo recordáis. El alquimista de Paulo Coelho, magnífica obra, esa magnífica literatura que me encantaría que no la hayáis leído, la leáis. Y los que la hayáis leído, releerla ahora como menores. Nos encontramos a un chaval en Andalucía, en mi tierra, que viaja a África y que va a distintas partes del mundo, un pastor, y que va buscando algo importantísimo, que es algo que le dé fuerza, le dé vida, le dé fortuna, fama. Y el viaje le enseña que la fortuna y la fama la tiene en su propio entorno, en su propio ser, en su propia familia, en su propio trabajo. Yo creo que ese es el principal valor añadido. Y no de extrañar, como dice en ese segundo párrafo que hay, que la ciudadanía percibe la mediación como una justicia de segunda clase, solo para los que no pueden costearse un proceso judicial, o un parche, porque como los jueces y la justicia funcionan tan mal, pues la verdad que yo, insisto, no me gustaría ir por ahí. Cuando surge la normativa europea en el año 98, que tenéis aquí una pequeña referencia, después ya un libro verde que lo que hace es recoger en el año 2002 las experiencias, y luego ya
en los 4 años del 2004-2008 surgen normas en las que, sobre todo, directiva en la que se establece que los países europeos pongamos la mediación porque es una medida útil, y fijaros que pone el apellido familiar. No me gustaría que lo dijera porque descongestiona a los tribunales, sino por el interés en esa incluir o promover la mediación, sino por el interés de lo que recoge, si me permitís, la ley del año 2012 en España. Me voy a algo que yo creo que también muchos se nos olvida. Y os voy a decir por qué se nos olvida. Se nos olvida porque somos muy dados a leer leyes. Si somos juristas, estamos todo el día leyendo leyes. Pero somos muy poco dados a leer exposiciones de motivos, preámbulos, títulos preliminares. Esos son como una parte no dispositiva de la ley, la exposición de motivos, en la que se explica por el legislador por qué surge esa ley. Bueno, pues yo voy a llevar un momentito a el legislador español porque piensa en España después de que el año 98 se dijo que era interesante, después de que hubo después desde el año 2012, es decir, hace 10 años nada más, somos un niño pequeño de 10 años, estamos a punto de hacer la primera comunión. Desde el año 2012 nos pone, vamos a sacar la mediación en asuntos civiles y mercantiles, ámbito privado. Otro ámbito será el ámbito público, el ámbito administrativo, el ámbito penal, la justicia restaurativa. Bueno, hay muchos ámbitos donde entrar. Pero este dice, en los temas privados creo que las personas deben de trabajar, que los trapos sucios se lavan en casa. Los asuntos privados deben de quedarse en la esfera privada. No lo saque usted a lo público. No se vaya a la función pública, a la justicia. Intente solucionarlo. Y le voy a explicar por qué. Porque si usted soluciona sus problemas internamente, vamos a tener una justicia de calidad. No dice, la justicia va a ser más rápida, la justicia se va a descongestionar. No, no. Mire usted, tanto lo que hagan ustedes como la administración de justicia, va a haber una mayor justicia de calidad. Evidentemente, el trasfondo es el que cada uno quiera pensar. En segundo lugar, dice la exposición de motivos, la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente, se ha ido refrendando cada vez más en España, nace como instrumento complementario. No es alternativo. Yo creo que fue un craso error también el traducir, el traernos desde Estados Unidos lo que ellos llamaban desde los años 70 Alternative Dispute Resolution, porque el concepto alternativa a la resolución de disputa es el concepto de o vas aquí o vas aquí. Estas son las alternativas que tienes. No. Puedes ir aquí o aquí, acordaros del sistema multipuertas. Puedes ir donde tú quieras. Todos son complementarios. Si un juez o una jueza en España se encuentra con un conflicto que piensa que es interesante que se solucione en mediación, existe programas en España de mediación intrajudicial, en el que el juez o jueza paraliza un procedimiento y durante un mes, 2 meses, lo que estime oportuno, envía un servicio de mediación a gestionar el problema e intentar llegar a un acuerdo entre las partes, sin necesidad de sacar una sentencia. Luego nos utilizan como complemento y viceversa. Tú puedes acudir a la mediación y si por las circunstancias X tú no logras un acuerdo, acude a la justicia libremente sin ningún problema. Luego somos totalmente complementarios de la administración de justicia. En tercer lugar, dice la exposición de motivos. No me lo invento yo, dice el texto. Lo que pasa es que, acordaros, no está en el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siguientes, sino en la exposición, aquella que deberíamos de leer siempre de todas las leyes, donde está la intención de quien legisla. Las ventajas de la mediación que quiero destacar, dice el legislador en España, es la capacidad que tenéis los mediadores de dar soluciones o de proponer, de buscar o de encontrar con ellos soluciones prácticas, efectivas y rentables. Vaya 3 palabras maravillosas que me encantaría regalaros y que os lo guardaréis en vuestro bolso.
aquellas que trabajáis en mediación, que sepáis que vuestro trabajo es muy práctico. Porque ahondáis en la realidad de las cosas, en el día a día de las familias, del trabajo, de la empresa, de los vecinos. Además, si encontramos soluciones, van a ser efectivas, porque es lo que ellos quieren, nadie se lo ha impuesto, acordaros. Y por supuesto, rentables. Le van a dedicar el tiempo que ellos creen necesario a su problema. Luego, fijaros que estamos trabajando en un método práctico, efectivo y rentable. Y por último, dice, y con esto podemos conseguir desjudicializar determinados asuntos. Y es aquí donde sienta las bases, reconoce la mediación como un título ejecutivo posteriormente a que se llegue a un acuerdo o incluso se eleve a escritura pública, y es donde ya después, en el año 2019, como decía antes, aparece ese anteproyecto de ley en el que se quiere impulsar la mediación. Y se dice, miren ustedes, cada vez que vayan a iniciar un proceso declarativo en los tribunales, van a tener que acudir a una sesión informativa de mediación. Este es el anteproyecto, que es del año 2019, está ahí, y que os decía al principio de mi intervención esta tarde, os decía, se está demandando que esto salga adelante, que salga, porque es la única forma de que definitivamente cerremos el marco legal en España. Se dice, los interesados estarán obligados a intentar el acuerdo. Ojo, pone ahí, fijaros, a acudir a la sesión informativa y exploratoria. Es decir, para ponernos muy claros, a mí me va a venir una pareja pensando en un divorcio, lo más sencillo, una herencia, un problema en una empresa, dos socios, me da igual. Van a venir, se van a sentar conmigo y tenemos una hora, más o menos, no me hagáis caso en el tiempo, tenemos una hora para dos cosas. Una, para decirte por qué esto es práctico, efectivo y rentable. Y dos, para que confíes en mí una vez que explores y tú me cuentes qué te ocurre. Tenemos una hora para enamorarles en esta profesión. Tenemos una hora para que conseguir que no terminen en los tribunales, sino que cojan esta vía complementaria. Y fijaros la cantidad de asuntos que entran aquí, ¿eh? Medidas de crisis matrimonial, nulidad, separación, divorcio, responsabilidad por negligencia profesional, sucesiones, todo el tema de herencia, división judicial de patrimonio, conflicto entre socios y o con los órganos de administración de las sociedades, reclamación de responsabilidad, alimento entre parientes, propiedad horizontal, comunidad de bienes, todos los temas vecinales, derechos reales sobre cosa ajena, contratos de distribución, agencias, franquicias, suministros, reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 euros, defectos constructivos en temas de arrendamiento de obra, protección de derechos del honor, de la intimidad, procesos arrendaticios cuando haya que enterarse en causas de juicio ordinario, los desahucios. Es decir, fijaros en la cantidad de asuntos, evidentemente todos de carácter privado, que nos dicen, van ustedes a acudir a mediación. Esto, estamos ahí, ¿vale? El tratando hoy, en estos 3 días, es 2022-2023. Bueno, pues en el 2022, entre distintas cosas, distintas cuestiones, está parado ese 2019 y el que os voy a contar ahora, y en el 2023 estamos auspiciando, porque sale ya definitivamente como ley que se vote en el Congreso en España. Y luego también decía, independientemente del impulso de la mediación, se buscan medidas para una eficiencia procesal. Esta es de diciembre del año 2020 y aquí es donde además se establece la idea de cuál tipo de actividad negocial. Esta es la que establece, si me permitís de alguna forma, aparte de la mediación, ese sistema multipuerta. Es decir, resumo, en España llevamos unos años con la mediación encima de la mesa, trabajando y cada vez apostando más por ella y evidentemente llevando más asuntos. 2,
los resultados son buenos, pero hace falta un impulso. Ahí el que surja un anteproyecto de impulso de la mediación, sobre todo para que la gente la conozca y sea consciente de que le puede merecer la pena acudir a mediación. Y luego también un anteproyecto de medidas procesales en las que se establece un sistema, ese sistema multipuertas, que nos va a permitir que las personas que tengan conflicto entren en mediación. Y me vais a permitir, en el ratito que me queda, y no os quiero cansar mucho porque, bueno, son intervenciones de 50 minutitos más o menos, y que luego podamos interactuar con alguien, o por lo menos recibir algún feedback, preguntas de alguno o alguna que os pueda. Permitidme que, si la situación es así, ¿cuál es la importancia que yo estoy viendo? Por ejemplo, en Sevilla, en España, estamos apostando y estamos trabajando muchísimo la competencia de los mediadores. Mirad, hace falta profesionales competentes en España. En España, en cualquier país, pero no porque los que estén o los que vengan no lo sean, sino como cualquier policías, médicos, arquitectas, personal de cualquier, maestros, maestras. La competencia es básica, pero cuando una profesión está en auge, está en surgimiento, con más razón hace falta que las personas sean conscientes de que tienen que tener una competencia importante. Y con más razón os digo que cada vez es más importante, porque si nos van a introducir la posibilidad de la obligación de que acudan a nosotros los mediadores, a los servicios de mediación, acudan personas que por un conflicto tengan que ir a los tribunales, tengan que pasar previamente por mediación, vamos a tener puertas abiertas y van a acudir mucho antes. Pero ojo, los clientes que vayan a servicios públicos o servicios privados, según las circunstancias, necesitan encontrarse un mediador o mediadora que les muestre la necesidad de esa frase que os decía antes, de que los trapos sucios se laven en casa. Si tienen un problema, lo mejor es que lo hablemos aquí. Si tienen un problema de familia, lo mejor es que lo hablemos aquí. Si tienen un problema con su vecino, lo mejor es que lo hablemos aquí. Y ojo, no hablando porque lo peor está aquí, sino porque este servicio es bueno. Y porque necesito que usted confíe en nosotros. Para eso estamos a trabajar muchísimo en la competencia. En cuatro sectores. Mira, aquí tenéis como si fuera una especie de diagrama del cerebro de un mediador o de una mediadora. Yo lo dividiría en 4 partes. Yo diría, por un lado está la competencia intelectual. Los mediadores y mediadoras tenemos que hacer un gran esfuerzo para tener una gran visión estratégica, saber planificar y evaluar los conflictos. Yo creo que una de las cosas que se nos olvida también para poder trabajar en este campo, que si la eficiencia procesal y nos plantea ese sistema multipuerta, y uno de ellos la mediación, y se nos van a quedar clientes en mediación, tenemos que ser grandes estrategas, tenemos que ser grandes diplomáticos, tenemos que planificar muy bien, tener una competencia intelectual. En segundo lugar, en este hemisferio, en este cerebro del mediador, yo diría que sería interesante tener una competencia interpersonal. Ser unos buenos comunicadores. Conseguir, con capacidad de dirigir y comunicar, el que las personas que no sepan, que tienen conflicto, que no están dispuestos a dar su paso a torcer, sean capaces, junto con nosotros, de abrir ese canal de comunicación. Para eso tenemos que tener muy buenas relaciones interpersonales. En tercer lugar, una competencia personal. Hay que conseguir la credibilidad, hay que ser creativos. Y con eso os digo algo también que lo digo mucho, pero yo pienso que no por decirlo mucho, no deja de ser interesante siempre que se hable. No hace falta que seamos de una característica o de otra. Lo que tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que ser auténticos. Aquellos que seáis menos tolerantes, menos comunicadores, menos silenciosos, más o menos introvertidos, más o menos extrovertidos, más o menos simpáticos, que os sea fácil ser empáticos o no, da igual. Lo que sí es que seáis creíbles. Si
tenemos credibilidad, las personas que van a venir a nosotros se van a quedar con nosotros. Y a partir de ahí trabajaremos la creatividad como otra competencia personal, porque estamos con personas que no saben a dónde ir, tienen un conflicto y no saben qué hacer. Y tienen que encontrarse un profesional, una profesional, que sea capaz de ver más allá que ellos. Si ellos están entre la espada y la pared, gracias a nosotros se van a encontrar entre la espada y distintas puertas. Y por último, en cuarto lugar, en esa competencia del mediador o de la mediadora, la madurez. Hay que acumular experiencias. No penséis que quien os habla, que lleva muchos años, yo empecé en el año 1992, fijaros si llevo tiempo aquí, no ha metido la pata, no se ha equivocado, no ha perdido asuntos que se han ido y al final no ha habido acuerdo. Ha habido muchas veces. Pero sí es verdad que he ido acumulando experiencia y eso me ha dado cierta madurez que yo creo que al final, con esa madurez, puedo conseguir esta frase que me gusta mucho decir, que tenéis ahí, que intentaré que retomes el poder de decidir lo mejor para ti. Yo creo que la confianza y es el empoderarle para la mediación, para la toma de decisiones, va a ser lo más importante que debemos de tener. Y poquito a poco terminando ya voy aterrizando, os decía, coger vuestra cosa, agarrar vuestra bolsa, guardar ropa, veniros a Sevilla, viajar conmigo, dar un paseo por la Giralda, dar una vuelta por la Plaza de España de mi ciudad, venir con este clima en pleno invierno que tenemos 17 grados, venirse para acá, y estamos en pleno invierno, en verano llegamos a los 40, 40 y tantos, y conocer un poco qué es lo que está ocurriendo y qué queremos seguir. Queremos seguir apostando por esto y queremos seguir creyendo en esto, pero queremos seguir también en nuestra propia competencia, que seamos conscientes que tenemos que seguir trabajando día a día muy duro para ser creíbles y tener credibilidad. Y en este viaje que ya vamos aterrizando, ya vamos llegando y dentro de poco iréis a Colombia con Pablo, después iréis a México con Narda, y vais a seguir viajando con esa maleta, ese saco, esa bolsa que habéis cogido. Os voy a contar noticias buenas y noticias malas. ¿Qué queréis saber? Primero las malas o las buenas, cuando nos dicen muchas veces. Y hay quien te dice, dime las malas, para quedarse después con un buen sabor de boca. O dime mejor las buenas y me voy preparando para las malas. Da igual. Aquí tenéis 5. Una, algo muy trillado, el desconocimiento de mediación. En todos los países, incluido Ecuador, pongo la mano en el fuego sin conocer de primera mano lo que ocurre en Ecuador. Incluido en Colombia, pongo la mano al lado de mi amigo Pablo Arteta. Incluido en México, pongo la mano al lado de Narda. Incluido en Argentina y pongo la mano al lado en el fuego de mi amiga Alicia Millán. Incluido en Costa Rica con mi amiga Gladys. Incluido en Italia con mi amiga. Incluido todos los que estamos en este grupo de profesionales que va a participar estos 3 días. Se habla siempre del desconocimiento de la mediación, como diciendo, si la gente conociera la mediación, vendrían más a mediación. Y yo os tengo que decir, sí, es verdad, no lo voy a negar, pero la solución está en nosotros. No busquemos que la función pública, no busquemos que los jueces, no busquemos que la administración, no busquemos que el Estado apueste por esto. Somos nosotros mismos los que tenemos que conseguir que vengan a nosotros. Y sobre todo, mirad, una pequeña experiencia. Y sobre todo, desde la perspectiva, por ejemplo, de una señora que hace poco tiempo vino, venía con un problema, con un conflicto importante, quedó en mi estudio, se sentó en el sillón, se pone delante de la mesa, me mira a la cara y me dice, don Javier, qué difícil es conseguir hablar con usted. Qué complicado es hablar, venir y contactar con usted en este tiempo que... Y venía porque, mire, tengo un problema grave
y yo sé que usted me ayuda. Me han recomendado venir a usted. Y como usted es, vamos, a la mujer, queridos amigos, amigas, no le salía la palabra mediador. Yo le dije, ¿qué soy, señora? Y me dice, bueno, usted es... no le salía esa palabra, no la tiene. Y terminó diciendo, bueno, me da igual, don Javier, como usted me va a ayudar. ¿Qué más da que seamos negociadores, abogados, mediadores, jueces, asesores, conciliadores, pacificadores, neutrales, jueces de paz, palabreros? Me da igual. Esto es un método junto a otros muchos más que va a intentar descongestionar los problemas que tienen las personas para que vivan lo mejor posible. Luego somos nosotros mismos los que tenemos que luchar porque poquito a poco se conozca nuestro trabajo, se llame como se llame. En segundo lugar, todos debemos saber leer y escribir, pero también hay una cosa, no todos podemos ser escritores. Esta frase que digo algunas veces, también os digo que hay muchas personas que en tiempos de crisis, cuando necesitan cambiar de trabajo, cuando escuchen la mediación, y os hablo ya de profesionales, por eso hablaba antes de competencia, dicen, yo me voy a formar en mediación, me voy a hacer mediador, voy a trabajar en mediación. Mi pregunta es, ¿sirves para ello? Os lo digo de corazón, sé que esto duele, pero yo cuando tengo a mi grupo de alumnos en mi universidad, en la Universidad de Loyola, y me siento con ellos, y estoy con 30 personas ilusionadas en ser mediadores, yo veo por su actitud, por su forma de ser, por cómo ven el conflicto, cómo lo piensan, veo que muchos pueden aprender a escribir, pueden aprender mediación, pero hay que ser mediador, no son mediadores. Esto es muy difícil, porque necesitamos, en tercer lugar, actitud. Tenemos que enamorarles de la mediación para que crean en ella. Y conseguir eso, que piensen que esto les puede ayudar mucho, que confíen en nosotros. Acordaros, tenemos una hora, nos van a poner los asuntos delante nuestra y tenemos una hora para conseguir que se queden con nosotros. Hay que pensar también la edad que tenemos, profesionalmente hablando. Yo decía, en Europa hemos cumplido 25 años, pero es mentira. Hace 25 años se pensó tener un hijo. El hijo que existe hoy en día en España nació en el año 2012. Y ahora queremos, 2019, 2020, 2021, 2022, empujarle para que funcione, para que ande, para que sea adulto, para que luego tiene 10 años, 11 años, muy poquito. Cuando hablemos esto dentro de 18, 20, 30, 50 años, nos reiremos de esta conversación de hoy. Porque ya con 50 años ya has vivido mucho, ya tienes madurez, ya sabes cómo se hace, ya has practicado mucho, ya la gente acude a mediación. La gente ha interiorizado que hay un método que le puede servir la pena. Pero hoy en día la edad es pequeñita. Y acordaros, no me gusta el descrédito que se da a la justicia tradicional para hablar de los beneficios de la mediación. La justicia funciona, mejor o peor, los jueces y juezas funcionan, los abogados y abogadas también, y ojo, los mediadores y mediadoras también. Y bueno, termino con un pequeño molinillo. Mirad, siempre me gusta sorprender. Tengo muchas cosas más, os podéis imaginar, porque siempre cuando me invitan a algo, no sé, digo, ¿qué doy? ¿Qué toco? ¿Qué cuento? ¿No? Y bueno, os quería poner en esa situación que hemos vivido, que estamos viviendo actualmente, que conozcáis la realidad española, pero también me gustaría, bueno, pues ilusionarnos un poco. Y hace poco hice esta pequeña infografía. Muchos de los compañeros que vamos a hablar durante estos días somos de ese simbolito que hay en medio del molinillo, el molinillo de viento, que es FIMEP, el Foro Internacional de Mediadores Profesionales. Cada uno de ellos, Narda, por ejemplo, en México es la embajadora, Gladys en Costa Rica, la embajadora, Alicia Millán en Argentina es la embajadora. Yo tengo la suerte de dirigirlo desde España. Nos hemos unido en un movimiento que queremos que como el molinillo continuamente estemos trabajando en esto. Y esa fuerza nos hace que cada vez se mueva con más rapidez, y demos más aire.
y como la energía eólica cada vez vayamos cambiando lo antiguo, las energías, por esta energía renovable que es energías eólicas. Y fijaros simplemente, y termino ya, ahora que veo a mi buen amigo Sebastián, querido Sebastián, con estas 5 frases. Empiezo por la naranja. ¿Cómo te ves en el futuro? Pensarlo, pensarlo nada más. Pensar, hacer durante estos 3 días, pensar una cápsula del tiempo, para que el año que viene, si Dios quiere y todo va bien, y nos volvemos a ver en el 4º encuentro, querido Sebastián, Silvia, 4º encuentro ya, si fuera el año que viene, ¿qué hemos hecho en este año que ha transcurrido? ¿Cómo me veo en esa cápsula del tiempo? Hoy voy a decir cómo me quiero ver. Yo me quiero ver siguiendo trabajando en esto, me quiero ver otra vez con vosotros, me quiero ver con más ilusión que hoy todavía, me quiero ver con más personas que hemos ayudado y que consigamos en ese momentillo siempre preguntarles, ¿cómo te puedo ayudar? No qué te ha pasado, no qué te ocurre. Eso es para otras profesiones. Nosotros es cómo crees que te puedo ayudar. El conseguir que ellos se centren, ponle un título a lo que te ocurrió. Cada uno de ellos, cuando nos vienen a contar un conflicto, es como el guión de una película. Bueno, pues pensar que esa película, ese libro, lo vamos a escribir. Vamos a escribir juntos en la mediación el libro. Pero ¿qué título le ponemos? Al decirle que pongan el título, os voy a asegurar que ellos van a centrar mucho y a acertar en lo que quieren, en lo que necesitan, en lo que desean. En tercer lugar, en cuarto lugar, ¿qué estás dispuesto a conceder? No se puede venir a una mediación y entrar en esa rueda de aire sin conceder, solo por conseguir. Todas las mediaciones que vienen al traste y que no conseguimos nada son aquellas en las que vienen imposiciones y no ceden. Y por último, pensemos entre todos, ¿por qué esta opción puede ser mejor? Pensad que hay muchas opciones, que hay muchas herramientas en la caja de herramientas. Y todas esas opciones son válidas. Todas, cualquiera. La mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación, el derecho colaborativo. Todas, 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 todas. Todas son buenas. Todas están dentro de la caja de herramientas y sirven para arreglar desarreglados que tenemos en casa. Bueno, ¿por qué te merece la pena este destornillador o esta llave Allen o esta llave inglesa o estas tenazas o este martillo o este cúter? Cada uno de ellos, uno para cortar, el otro para clavar. Cada uno de ellos, pero si nosotros en ese molinillo vamos pensando en estas 5 frases que os he querido contar, yo creo que el futuro es muy próspero y sobre todo en España estamos trabajando durísimo, os lo puedo asegurar, por conseguir que la mediación no que se conozca, pues yo creo que se conoce, sino que con el esfuerzo de los mediadores la mediación se normalice y sea una herramienta más que todo el mundo conoce que tiene. Luego, que acudan o no, dependen de ellos. Esta es mi pequeña aportación, querido Sebastián. Ahora estoy a tu disposición y a disposición de todos y, por supuesto, dando un abrazo y un beso fortísimo a todos los que estáis, porque yo sé que igual que yo estoy hablando y tengo la suerte de hablar, seguramente todos los que estáis ahí también tendríais una opinión fantástica que nos gustaría escuchar, porque todos aprendemos de todos. Muchas gracias, mi estimado Javier, la verdad, muy sentidas tus palabras, ¿no? Me quedo bastante con el tema de que uno no tiene que ser únicamente mediador y conocer sobre la mediación, sino también tiene que tener la actitud para poder ingresar en este lindo mundo de la mediación. Simplemente antes de pasar con las preguntas, que tenemos algunas preguntas que nos han llegado al chat, quisiera hacer unas consideraciones para los participantes, para las y los participantes. Tenemos un problema con el INDE registro en virtud de que todo el mundo se encuentra queriendo registrarse, está sobrecargado y no pueden registrarse en este momento. Por favor, estar atento al chat porque vamos a mandar links para que paulatinamente, por las iniciales de sus apellidos, se vayan registrando a partir de las 16:10. En el caso que no puedan registrarse, por favor, ingresen sus 2 nombres y sus 2 apellidos en el chat, acompañados de la institución a la que pertenecen, para nosotros hacerles el registro automáticamente, ¿sí? Eso en el tema
de los registros al evento. Con respecto a las preguntas, mi estimado Javier, tenemos unas dos preguntas interesantes que quería ponerte a tu consideración, por favor, si eres tan amable. La primera pregunta: ¿cuál es la esencia o naturaleza del anteproyecto del 2019? ¿Cuál es el objetivo fundamental que busca el mismo con relación a la mediación? Es la primera pregunta que tenemos en el chat. Adelante, Javier. Sí, no, yo creo, vamos, para mí es sencillita, ¿eh? Si hay alguna difícil, luego ya le daré vuelta para ver cómo la contesto. No, es sencillita porque yo creo que lo que hace el legislador, en este caso el equipo que se crea, incluso en consulta que se ha hecho a muchos colectivos de mediadores a la hora de crear ese anteproyecto, es impulsarlo. Si en el año 98 se nos dijo desde Europa, creo que es bueno que pongáis la mediación, en el año 2002, 2003, 2004, 2005 empezaron a salir leyes, pero solo parciales, de determinados territorios, de determinadas provincias, como se llama mucho en Latinoamérica, aquí determinadas comunidades. Y solo en el año 2012 fue cuando ya se normalizó para todo el Estado español, es decir, para todo el territorio de España. Yo creo que lo que se piensa es simplemente el propio nombre de la normativa, ¿no? El impulso de la mediación. Para impulsar la mediación, si los mediadores no hemos llegado a la sociedad, si la sociedad no se ha enterado, pues piensa el legislador que para impulsar, no sé si con acierto o no, piensa que lo ideal es poner que determinados asuntos, antes de acudir a la justicia, vaya a una sesión rogatoria, vaya a una sesión en la que se le informe que existe este proceso y que se le explore qué es lo que ha ocurrido en el asunto. Por eso ahí aprovecho mucho esta pregunta que me parece interesante. Ahí es donde yo centro la importancia que tenemos los mediadores de ser auténticos, porque a mí, perdona porque personalice, a mí me van a venir 10 personas a conocerme. Porque dice la ley de impulso, si sale, que tienen que acudir a mediación antes de ir a la justicia e intentar probar si es posible. Pero tienen que venir solo a informarse. En mí está que de los 10 que vienen a informarse, se queden 9. Por lo cual, esa normativa lo que va a buscar es el impulso a través de acudir a sesiones obligatorias de información. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Quisiera saber, basado en el mismo orden de las preguntas, ¿cuál es tu criterio técnico alrededor de esta propuesta? Y si esta propuesta ya se encuentra vigente a nivel nacional y cómo se ha ido desarrollando la misma ya dentro del proceso de mediación en la práctica. Sí, no está vigente, es decir, esto está ahora mismo como anteproyecto de ley. Y bueno, como en muchos países, en España parece que todo lo vehicula la guerra de Ucrania, en el sentido de que las normativas, también todo lo que ha ocurrido en la pandemia, os podéis imaginar que fue en el año 2020 cuando vino el confinamiento, entonces, el otro día hablaba con mis alumnos que surgieron en España, no sé cuántos en Ecuador, por ejemplo, pero en España surgieron 4.000 normas, 4.000, digo normas porque había leyes, había decretos leyes, había órdenes, había circulares, había 4.000 en los 2 años de pandemia que llevamos. 4.000 normas que no estaban previstas, pero que tenían que ver con las mascarillas, con los cubrebocas, con ETAL, con el confinamiento. Y yo creo que eso ha creado un colapso, aparte de la situación política, ¿no? Pero ha creado un colapso legislativo que está ahí la ley en stand-by y al día de hoy no está en vigor. Es un anteproyecto. Pero bueno, la intención es sacarla adelante y yo creo que tarde o temprano va a salir, ¿no? Y técnicamente, me gusta también la pregunta, Sebastián, porque técnicamente pienso que es una ley, Sebastián, que no está hecha, verás, no está hecha por profesionales de la mediación, está hecha por juristas. Los profesionales de mediación han sido oídos, han sido escuchados, como en muchas otras cosas, han participado, pero siempre desde una perspectiva, insisto, judicial. Y yo creo que debemos de pensar mucho, no tanto en la mediación intrajudicial, sino en la mediación extrajudicial. No tanto en la mediación pública, sino en la mediación privada. Que se conozca, que se impulse desde otra perspectiva. A mí me interesaría mucho más
Sebastián, ya es una opinión personal, ¿eh? Me interesaría mucho más normas, que surgieran leyes en España, normas en España, en Ecuador, en todos nuestros países, en la que se introdujera la mediación en los centros educativos. Porque eso haría que niños que ahora mismo tienen 11, 12, 13 años, cuando tengan la edad mía o la edad de Pablo, estén acostumbrados a ir a la mediación. No porque se lo ha dicho nadie, sino porque ellos nacieron y vivieron la cultura del acuerdo desde la base, desde sus estudios. Esas leyes sí me son muy interesantes. Las otras son leyes que, bueno, todo es bienvenido siempre, ¿no? Pero yo creo que las otras son más de carácter jurídico o judicial. Se avanzará, pero bueno, lo pondremos en stand-by. Listo, muchas gracias, Alex. Me pareció muy concreta y explícita tu explicación en cuanto a este tema. Tengo una pregunta bastante interesante también que nos hacen y nos dice, querido doctor Alex, ¿cómo identificar las características básicas con las que debe contar un buen mediador? Pues mira, esa pregunta es maravillosa porque la haya quien la haya hecho, enhorabuena por la pregunta. Pero os digo por qué. Mira, yo me asusté muchísimo, Sebastián, aquel día que yo me fui a Salamanca, una tierra, una ciudad aquí muy bonita de España, a aprender mediación. Era un abogado joven, después de haber vivido la experiencia de negociaciones en la Expo 92, en una exposición universal en Sevilla, y yo me formé en la Universidad Pontificia de Salamanca, y allí sentado me encontré un profesor magnífico que me dijo, los mediadores tenéis que ser neutrales, imparciales, objetivos, tolerantes, comunicadores, empáticos, asertivos. Yo creo que dijo 15 características. Y yo aquel día digo, están buscando a Superman. Porque yo me miraba para adentro y yo decía, yo de las 15 cumplo 5, 3, como mucho. Y hasta entonces, fijaros, un abogado como yo decía, tenéis que ser empáticos. Y yo miraba a mi compañera de al lado y decía, ha dicho simpático, ¿no? Porque yo no sabía lo que es la empatía, lo que es la resiliencia, una palabra, resiliencia, que yo lo tuve que aprender, porque eso viene de la psicología. O sea, una serie de palabras, y hice un esfuerzo tremendo hasta que descubrí que no hace falta, Sebastián, no hace falta ser Superman o Superwoman. Lo que hace falta es, conociéndote a ti mismo, tus habilidades, ponerlas a disposición de los demás. Eso va a hacer que seas auténtico y que la gente te vea como eres. Si eres una persona muy introvertida, te es difícil la comunicación. Hay muchos asuntos que necesitan de personas muy silenciosas, muy tranquilas, muy pacientes. Si eres una persona hiperactiva, si eres una persona... Hay asuntos que requieren a alguien así, porque si no las partes pueden estar dilucidando sus problemas los próximos 5 años. Y es bueno que haya alguien muy diligente y diga, no, perdóname, esto no hace falta. Por lo cual, yo creo que cualquier habilidad es útil siempre que la pongamos a disposición de los demás. Perfecto. Muchas gracias, mi estimado Javier. Quisiera terminar tu espléndida intervención con la última pregunta que nos dice, ¿cómo actúa un mediador en España? ¿Cuál es su rango de acción? ¿Es un facilitador de acuerdos? ¿Es una persona propositiva? ¿Cuál es la labor fundamental de un mediador en España para más o menos hacer un análisis comparativo con Ecuador? Sí, pues mira, también es muy interesante porque yo creo que también depende, esto es como la cultura, ¿no? Depende de cada país, uno ve una... Yo creo que hay unos condicionantes en España y en esta profesión que yo creo que es muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente, en España intentamos ser lo suficientemente hábiles para que ellos se hagan acreedores del éxito del acuerdo. Eso es para mí la base del mediador en España. La base del mediador en España es alguien que ha conseguido, como el partero, la partera, que alguien dé a luz, ayudado por mí, pero que quien dé a luz sea él o sea ella, no soy yo. Si eso lo tengo claro en mi cabeza, yo jamás le voy a dar el salto a hacer terapia, a orientarle,
a hacer un arbitraje, a hacer un peritaje, a darle una solución, porque si eso lo tenemos en la cabeza, vamos a conseguir, pienso, en España, el que el mediador sea ese facilitador, que sea ese canal de comunicación que consiga que las partes hablen entre sí y consiga que a través de su dirección vean las distintas puertas que pueden abrirse, pero que son ellos los que tienen que tomar esa decisión. Es verdad que hay veces que en determinados, yo por lo que tengo experiencia y he conocido en otros países, hay veces que incluso en determinados asuntos, si no se llega a una mediación, puedes proponer una solución, si no me llega... Yo pienso que en España nos comparamos con profesiones muy simples, muy sencillas. Sebastián, cuando alguien se va a preparar unas oposiciones, quien se examina, quien se presenta, quien las aprueba es él. Pero seguramente si ha tenido un preparador o una preparadora de las oposiciones, le ha servido muchísimo para conseguir lograr esa plaza. Si alguien va a un gimnasio, ¿por qué va a un gimnasio? Porque por sí mismo no es capaz de solucionar sus problemas de peso, sus problemas de movimiento. ¿Y por qué va al gimnasio? Porque va a un sitio donde hay alguien que tiene una serie de aparatos que les va a proponer que los sude, los trabaje él y que consiga lo que él quiere. Pues yo soy el dueño. En España los mediadores y mediadoras somos los dueños de ese gimnasio, pero quienes sudan, quienes hacen ese esfuerzo son ellos. Yo creo que ese perfil no debemos de olvidarlo nunca porque crecimos en mediación con la oposición de mucha gente, por ejemplo, abogados y abogadas, porque lo que tú haces es lo mismo que yo y no quiero que me quites trabajo. Y yo le digo, no, olvídate. Entre otras cosas porque tú como abogado le vas a preguntar a tu cliente ¿qué te ha ocurrido? Y yo como mediador le voy a preguntar a ese cliente ¿qué puedo hacer con lo que te ha ocurrido? Listo, Javier. Muchas gracias. De parte del ti, Centro Sebastián. Nacional de Mediación de la Función Judicial, nuestra directora, la doctora Silvia Estrella, y todos los que conformamos el centro, estamos muy gratos de haberte tenido en esta capacitación. La verdad, estamos ante más de 1000 personas conectadas por Zoom y 500 personas conectadas en Facebook, más de 1500 personas que se han nutrido de tus conocimientos. La verdad, Alex, muchas gracias por todo el apoyo y por estar siempre presente. Dios mediante nos veremos en el cuarto encuentro internacional que será en el próximo año. Muchas gracias, Javier. Un gusto tenerte aquí. Gracias a vosotros, Sebastián. Ya es bastante avanzada la noche en España y agradecemos este tiempo que nos has dado, esa deferencia para estar presente en esta capacitación.